Bueno, creo que ahora ya sí funciona. Nuevamente, bienvenidos, buenas noches a todos. Vamos a dar el tema de esta noche, como es 14 de febrero, el Día del Amor y de la Amistad. Pues un abrazo muy fuerte a todos los que nos están viendo por internet, a los que están aquí presentes, todo nuestro cariño, todo nuestro corazón con ustedes. Pues ya casi llevamos 2 años transmitiendo por internet estas conferencias. Podríamos decir que somos como una gran familia, la familia del planeta, no solo de este país de México, sino de diferentes países, porque muchas veces nos están viendo no solo de aquí de América, sino también de Europa y de otros lugares. También a todos, si posteriormente ven estos videos, nuestro extensivo cariño y abrazo para generar una energía positiva a este planeta y podamos mejorar como personas, ciudadanos, también como individuos, ¿no? El tema de hoy, vivir en armonía con el corazón, está inspirado en algunas investigaciones que hemos estado haciendo y que, según la ciencia, nos han puesto en evidencia lo que antes intuíamos y que ahora pues lo podemos comprobar y hasta medir, ¿no? Se ha podido de alguna manera investigar, comprobar que nuestro corazón tiene un campo magnético alrededor y que hay una influencia y que esta influencia tiene una relación medible, sostenible y obviamente necesita de una relación interior y exterior. Sobre esto es el tema de hoy, en donde empezamos mencionando a uno de los científicos, algunos a lo mejor lo conozcan, se llama Gren Branden, donde ha propuesto lo que se llama la coherencia global, un proyecto muy hermoso que si hay oportunidad les vamos a ir comentando. En ese afán de unir al mundo en un solo corazón, porque de alguna manera todos estamos unidos en ese único corazón. Y qué mejor día hoy, que es Día del Amor y de la Amistad, el día de San Valentín. No vamos a hablar este tema, ya hay otras conferencias que hablamos de la historia de San Valentín, del significado del amor, etcétera, etcétera. Quisiéramos en este año ir un paso más y decir, somos uno en todos estamos unidos en ese corazón. Y como a veces la mente es un poco difícil, porque la mente se vuelve en muchos casos como el obstáculo, el escepticismo, el mundo material, que no nos deja creer en aquello que no ve. Pues bueno, vamos a hablar de aquello que no se ve y que sí se puede medir y podemos creer. Nos ayudaríamos de una manera extraordinaria a comprender cómo ya a nivel ciencia nos están ayudando a comprobar lo que nuestros antiguos ancestros nos habían dicho tantas veces, el famoso somos una unidad, en el que no estamos solos, en el que todos estamos relacionados, y esto es algo maravilloso. No solo en las palabras, sino también darnos cuenta que las mismas investigaciones nos llevan a comprender que están sucediendo cosas en nuestro mundo, en nuestro planeta, y que nos están llevando a unificarnos, guste o no nos guste, buscando alternativas, buscando soluciones, buscando salir del dolor, de la angustia, de los problemas, porque realmente todos ellos, podríamos decir, no son más que una ilusión, un momento, y aquello que permanece es la calidez, el corazón, el amor, la amistad, la fidelidad, el perdón,
etcétera, etcétera. Todos estos valores maravillosos nos van a dar eso que hablan los científicos, la coherencia, la concordancia en un mundo mejor. Ok, empezamos y bueno, como van corriendo las slides, ustedes van a ver algunas de las cosas que estamos mencionando sobre todo esto. Algo que sabemos todos o habremos estudiado, que alrededor de nuestra capa terrestre existe una capa denominada la ionosfera. Esta tiene una frecuencia y una pulsación con la misma frecuencia que tiene nuestro corazón. Esto ya se había hablado por algunos científicos, incluso uno de los que fueron candidatos a presidentes de los Estados Unidos, anterior a Bush, o en la época de Bush, creo que se llama Gore, hablaba sobre el cambio climático y justamente mencionaba este aspecto de que nuestro planeta es como un corazón que palpita. Y curiosamente, ese corazón que palpita del corazón de la Tierra es el mismo, en la misma frecuencia que palpita también nuestro corazón, y vamos a ir viendo que esto no es una casualidad, ¿no? Estos campos electromagnéticos de la Tierra sabemos que son muy importantes porque están regulando las temperaturas y los climas, entre muchas otras cosas más, del planeta Tierra. Es decir, que una alteración en el campo magnético de la Tierra produciría diversas alteraciones en la Tierra. Bien, hasta aquí nos parece maravilloso. Ahora bien, también nosotros, nuestro corazón, es un campo magnético y eléctrico. Quizás podríamos decir que en mayor intensidad que nuestro cerebro. Se ha descubierto en estudios ya de nuestro cuerpo físico que pues estos campos magnéticos que genera nuestro corazón, igual que los genera nuestro cerebro, con la diferencia que es de 100 a 5.000 veces más fuerte el campo magnético del corazón que el del cerebro. Nosotros siempre habíamos dicho que nuestro sistema nervioso y el cerebro y las neuronas tienen un sistema de electricidad y de magnetismo con el cual se comunica las neuronas a través de nuestro sistema nervioso, produciendo obviamente todos los diferentes procesos de movimiento, o cuando hay una sensación de dolor, inmediatamente es transmitida a nuestro cerebro, traducida para producir una acción. Bueno, todo este tipo de cuestiones que ya conocíamos. Resulta ser que nuestro corazón, y esto no es etérico, es medible, es eléctrico y magnético, y dicen con una intensidad de 100 a 5.000 veces más que nuestro propio cerebro. Y aquí lo interesante, como vamos a ir explicando, es la conexión cerebro-corazón. Acuérdense cuántas veces hemos hablado y decíamos que hay que pensar con el corazón y sentir con la mente. Bueno, pues esto ya la ciencia con la coherencia nos están queriendo decir básicamente esto, ¿no? Claro, a nosotros nos llena de gran alegría y entusiasmo, y ¿por qué no? Nos ayuda a fortalecer nuestra fe, porque la palabra fe no es no confundamos la fe con la creencia, sino la fe es conocimiento vivido. Fortalece la fe en aquellas cosas con las que continuamente hemos estado platicando, hablando, nuestras meditaciones, ya que nos hace entender que esa relación electromagnética del corazón y ese campo que irradia, que también irradia nuestro cerebro en menor intensidad, está en relación, obviamente, con nuestro planeta Tierra, con una capa llamada ionosfera. Y alguien diría, ¿qué tiene que ver la capa de la ionosfera, ese campo electromagnético, con nuestras emociones? Tiene que ver en muchos sentidos. Resulta ser, que en el 11 de septiembre, cuando derribaron las Torres Gemelas de Estados Unidos,
Y ya desde ese tiempo y anteriores, los mismos científicos estaban monitoreando el electromagnetismo de esta capa de la ionosfera. Con gran asombro percibieron que cuando hay alteraciones emocionales, escuchen bien, emocionales, que alteran nuestro corazón, produce un campo energético en nuestro corazón más allá de lo que podríamos pensar, en cohesión o en unión con muchas personas con un mismo sentimiento, y esto es lo que llaman la coherencia, es decir, entramos todos en una misma vibración cuando hubo ese gran dolor en ese accidente, no accidente, ese atentado que hubo en las Torres Gemelas, produjo una emoción masiva al planeta Tierra que alteró y se pudo medir esa alteración en la capa de la ionosfera. Entonces aquí viene a ser un tema que nos llama mucho la atención, porque cuando hay una concordancia en un sentimiento en forma global, produce alteraciones en la capa de la ionosfera, y cuando hay también alteraciones, y lo han podido medir en la ionosfera, en la capa electromagnética del planeta, también altera en el corazón de las personas. Esto ha causado un gran revuelo a nivel de la ciencia en investigación, al punto que hoy en día están colocando diferentes medidores de magnetismo para hacer ciertos experimentos y alcanzar y ver qué está pasando realmente. Nuestro mundo exterior se puede alterar con nuestro mundo interior. Esto parecería mucho como la inscripción de los antiguos griegos o egipcios, donde Hermes Trismegisto nos mencionaba que lo interior es lo exterior. Como antiguas religiones, filosofías, pueblos antiguos, sabios, siempre nos habían dicho que todos estamos conectados y influenciados por nuestro entorno. Esto es lo que podríamos nosotros hablar como la unión en el que todos a nivel eléctrico, magnético, nos relacionamos. Y alguien podría decir, bueno, ¿esto es un efecto casual o es un efecto medible, predecible? También esto es maravilloso porque se ha podido predecir por las alteraciones electromagnéticas de la ionosfera con 2 semanas de anticipación erupciones volcánicas, cosa que según la ciencia de hasta hoy en día era prácticamente imposible como predecir terremotos, ¿no? Solo escasamente segundos o minutos antes se pueden predecir. Es decir, hay un elemento de concordancia en todas las cosas que suceden y lo que está a nuestro alrededor. Pero vayamos más a fondo sobre este tema tan interesante el día de hoy, en donde nos unimos y vibramos. No importa, quizás a lo mejor estamos detrás de una cámara, ustedes están aquí, unos pocos de ustedes y muchos otros detrás, pero nos estamos uniendo a través de electricidad. Hablándolo en pocas palabras, el internet, las conexiones, sus computadoras en sus hogares que me están viendo, nos estamos uniendo. Está habiendo una coherencia y una concordancia en lo que se está hablando, en sus emociones y nuestras emociones, y está habiendo una alteración en un campo que quizás para nosotros no sea visible, pero podríamos incluso medirlo. Y cuando nosotros hablamos de estas mediciones y decimos, y se nos menciona que qué importancia podría tener la electricidad y los campos magnéticos. Bien, según podríamos mencionar la física cuántica y los estudios de la física moderna, nos hacen saber que pues si cambiamos un campo magnético o eléctrico de un átomo,
cambiamos al átomo en sí. Y si cambiamos el átomo, cambiamos a la materia. Ahora saquen sus propias conclusiones. Cambiando la electricidad y el magnetismo, podemos producir alteraciones en nuestro entorno interior y exterior. Podemos alterar el átomo de la materia y nuestros propios átomos de nuestro propio cuerpo físico. Y esta es este es el gran punto sobre el que quisiéramos desarrollarlo más, ya que dicen el corazón humano está diseñado para hacer ambas cosas, cambiar el campo eléctrico y el campo magnético a través, ¿saben de qué? ¿De qué? ¿Sí? ¿Cómo, a través de qué cambia ese campo eléctrico magnético? El amor, las emociones, a través de las emociones, a través de los sentimientos. Quiere decir, y acuérdense que hemos estado dando conferencias sobre la transformación de impresiones, el control de las emociones, etcétera, etcétera, lo importante que son emociones, sentimientos y la mente, que es un punto muy importante. Significaría esto que si no sabemos controlar nuestras emociones, vamos a estar enfermos más frecuentemente, vamos a ser víctimas de las circunstancias, porque el medio ambiente va a inducir sobre nosotros y va a transformar nuestra materia, nuestra voluntad, de acuerdo a las conveniencias, no de mi voluntad, sino del entorno que me rodea. Por ello decimos, necesitamos tomar el control de nosotros mismos. Esto ya hablándolo a nivel científico, podríamos decir, necesitamos crear la coherencia entre emoción, sentimiento y mente en un proceso armónico para tener un desempeño y un desarrollo positivo que unificándolo, y este es el proyecto que dicen los científicos, haciendo la unificación o el proyecto de la coherencia global, es decir, muchas personas haciendo esto mismo, podemos inducir un cambio en nuestro entorno. ¿Cuántas veces hemos escuchado que pues se aprende más con el ejemplo que con el precepto, ¿no? Básicamente esto es lo mismo. Podemos hacer más bien al planeta y a nuestro entorno con nuestro cambio interior. Se dice que este campo magnético que emite por nuestro corazón, que en algunas slides luego lo van a ver, puede llegar de 1,5 metros, de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, depende de las personas, y lo han podido medir en un campo de 360 grados a nuestro alrededor. Entonces vean, esto es bastante también interesante, ¿no? De aquí parten luego las teorías de la física cuántica, que ya desde el año 1944 el padre de la física cuántica, Planck, nos habla de la matriz o matrix, la matriz que todo lo conecta. También se la ha conocido como el campo unificado, en algunas conferencias lo hemos mencionado, la mente o conciencia universal que nos une a todos. Y que la clave de todo esta unificación y de todo este trabajo que siempre hemos hablado dentro de la gnosis es el trabajo del conocimiento sobre sí mismos. Es decir, homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Es decir, hombre, contrólate a ti mismo, controla tus emociones. Se tiene que comprender que una cosa es el sentimiento y otra cosa es la emoción y otra cosa es el pensamiento. Cuando no hay concordancias entre estos tres, que vamos a explicar, es que se produce la desarmonía. En ciertos ejemplos medibles pudieron darse cuenta que una persona alterada,
sus palpitaciones creaban un ciclo de desarmonía muy diferente de una persona que estaba en relajación o lo que conocemos en estado de meditación, en estado de paz, con emociones positivas de paz, amor y otras emociones más. Se dieron cuenta que a través de estos sentimientos, que cuando el patrón rítmico del corazón es suave y en orden, obtenía coherencia rítmica, en sincronía con el cerebro, el sistema nervioso, y todo iba mejor. Pero cuando no era así, se producían más posibilidades de enfermedades, bajaba el sistema inmune, y bueno, eso también es, pues a nivel médico, incluso interesante, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Si quieren hacer alguna pregunta? Entonces, si ese campo generado por el corazón guarda relación con el campo áurico. Sí, obviamente que aunque la medición es diferente, nuestra aura y el campo magnético están perfectamente alineados, podríamos decir, de acuerdo a nuestras emociones. Claro, la ciencia no es clarividente, ¿no? Un clarividente podría ver el color del aura y cómo se expande, y el científico mediría el magnetismo del cuerpo, que obviamente está en relación con nuestra aura y el cuerpo vital. Eso es obvio, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Entonces, cuando una persona, y esto lo pudieron medir, se dieron cuenta que se tenía alteraciones a través del estrés, enojos, estados emocionales negativos, pudieron darse cuenta cómo causaba o propiciaba estas enfermedades. Ahora, lo que ellos nos proponen es crear concordancia, lo que siempre hemos hablado, equilibrar nuestros 5 centros de la máquina humana, equilibrar no solo la mente y las emociones, sino también el cuerpo físico, el centro motor, instintivo y sexual. Cuando uno vive en equilibrio, ese equilibrio lo han podido incluso medir, dice que liberan de nuestro cuerpo físico ciertas hormonas del antienvejecimiento. Antienvejecimiento se les conoce como DHEA. Dice que se abren nuevas áreas del cerebro y vibramos en lo que se conoce como en la frecuencia de sincronización de 0.1 Hz, que es la misma a la que vibra la ionosfera. Es decir, nos sintonizamos con el planeta, en pocas palabras. Interesante. Esto, y que luego y que hacemos coherente en nuestro entorno. Nuestra vida se vuelve más serena, más tranquila, más armónica. Podremos tener problemas, habrá circunstancias, pero si sabemos controlar nuestras emociones con nuestros sentimientos y con nuestros pensamientos, podemos entrar en ese estado armónico de coherencia, automáticamente entramos en vibración con nuestro planeta y con nuestro entorno que nos rodea. Y dicen, las ventajas son enormes, dice, porque entra inmediatamente, se elevan las defensas, es decir, nos ayuda a evitar enfermarnos más frecuentemente, en vez de estar envenenándonos con las famosas vacunas, que lo único que hace es llenarnos de virus. Discúlpenme, pero no podríamos estar de acuerdo con las vacunas. Solo en cuestiones muy pues extremas, ¿no? Podríamos decir. Pero así porque viene la gripe, me voy a poner una vacuna. Señores, la mejor vacuna es el amor. La mejor vacuna es la felicidad. La mejor vacuna es un estado emocional positivo. Y dejemos pues el negocio de las vacunas, que más perjudican que muchas veces benefician. Yo sé que a lo mejor algunas personas no puedan estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Yo solamente les recordaría lo que pasó hace 2 años aquí en México con las famosas vacunas, que luego el famoso
¿cómo se llamaba la gripe aviar, ¿no? La influenza y todo esto, que salió de laboratorios esa enfermedad, etcétera, etcétera, y que pues luego llegaron las vacunas aquí a México y resultaron que ya estaban desfasadas porque había mutado el virus, pero seguían inyectando esa vacuna. Es muy triste, ¿no? Hoy en día esto que se está viviendo. Por eso nosotros hoy día, en el Día del Amor y la Amistad, pues invitarnos a todos a vacunarnos con amor y con felicidad y con entusiasmo y positivismo para elevar esas endorfinas o hormonas a nuestro cuerpo que les va a dar salud, rejuvenecimiento, etcétera, etcétera. Recuerden cuántas veces se dice que cuando una persona está enamorada parece que nuevamente le brota todo, la sangre le corre por el cuerpo, ¿no? Y las hormonas están activas, maravilloso, incluso rejuvenecemos, ¿no? Entonces, ¿cuál mejor medicina que la del amor? Es nuestra mejor recomendación. Como quería también mencionar la diferencia o cómo crear esa concordancia entre los sentimientos, las emociones, los sentimientos y la mente. Hay que a veces diferenciar. Una emoción viene no viene del corazón. Las emociones nos llegan por el plexo solar, acuérdense. Y cuando hablamos de emociones en el mayor de los casos, emociones negativas. Nosotros hoy en día nos alimentamos mucho de emociones negativas a través de las telenovelas, a través de la televisión, a través de las críticas, a través de comentarios de personas, a través de noticias morbosas. Alimentamos emociones negativas que luego provocan un sentimiento, no vamos a decir, no positivo, en concordancia con nuestro corazón y con la mente. Entonces, el corazón tenemos que gestar sentimientos más allá de las emociones, y esto es difícil a veces de entenderlo. Como cuando decíamos, hay que pensar con el corazón y sentir con la mente. Entonces, si la mente la tengo llena de problemas, si mis emociones son negativas, mis sentimientos están fuera de lugar, o sea, no tienen concordancia y mi vida, en muchos de los casos, va a ser el resultado de muchos errores. Pero cuando yo me concentro en mi corazón, en ese campo maravilloso magnético, lo expando, creando una armonía con una mente que siente y un sentimiento y una emoción que siente, cuando yo concuerdo y creo armonía en mi vida con emociones superiores, no inferiores, emociones superiores, hago funcionar mi corazón en un ritmo que va a concordar incluso magnética y eléctricamente con el ritmo de mi cerebro, no alimentando a la mente de pensamientos negativos, sino sabiendo usar la mente en forma positiva. Es así como se nos está queriendo de alguna manera invitar a nivel mundial a entrar en esa concordancia global para crear un cambio que afecte a nuestro planeta y, ¿por qué no?, también afecte a nuestra capa de la magnética del planeta, porque mandando una vibración de amor, mandando una vibración positiva, influenciamos a otros y a otras personas. Hicieron experimentos en el que en zonas conflictivas, ciudades, en barrios de violencia, pusieron un grupo de personas, X, 50, 100, a meditar y a pedir, que este es otro de los elementos maravillosos, la oración, la petición, que sobre esto podríamos dar otro tema también muy amplio en la conferencia. Y meditaban las personas
sintiendo el amor, proyectando el amor. Y descubrieron que bajó la violencia en esas ciudades, en esos barrios, en esas zonas. Bueno, repitieron este mismo experimento en diferentes lugares con los mismos resultados. O sea que no pudieron ser producto de la casualidad, es algo que pudieron medir y darse cuenta que cuando varias personas nos juntamos, como ahora estamos los que estamos aquí presentes, como los que nos están viendo por internet, con un mismo sentimiento, o los jueves que nos reunimos a meditar, estamos produciendo un cambio, proyectando ese cambio. Y se daban cuenta que era más eficiente cuando nosotros pedimos, pero sintiendo que ya es un hecho. Vamos a ponerles un ejemplo. Si yo digo, me quiero curar, ¿qué estoy proyectando? Que estoy enfermo, pero que quiero curarme. Pero si digo, ya estoy curado, estoy atrayendo esa energía de curación. Nosotros muchas veces cuando pedimos y oramos, tendríamos que hacer la oración no como una petición, sino como un hecho, una afirmación. Y es en una experiencia que contaba este científico, Greg Braden, que fue con un indio de Norteamérica a hacer llover a una zona donde tenía mucha sequía, donde él pues hizo su ritual de a los 4 vientos, a los 4 puntos cardinales, pidiendo esa ayuda. Se concentró unos instantes y luego se retiró, y entonces le preguntó, bueno, ¿y qué hiciste? Dice, ¿pediste para que lloviera? Dice, no pedí, sentí la lluvia, sentí la tierra mojada, sentí las gotas de agua, sentí el olor de la naturaleza, lo visualizó. Es decir, el poder de la imaginación crea. Acuérdense que en algunas conferencias hablábamos también el poder de querer hacer algo, lo podemos cristalizar si tenemos la suficiente fe y fervor y decisión de lo que queremos pedir, ¿no? Exacto. Cuando uno pide la muerte del ego, no es decir, quiero que te mueras, no, hay que ver que ese defecto, que ese problema se disuelve y en ese momento se desintegra. Muchas veces no lo logramos porque no tenemos fe en que lo podemos lograr. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? Que a la noche siguiente llovió en ese lugar. Nos comenta este científico que será casualidad, no será casualidad, pero así sucedió, ¿no? Entonces es muy importante hacer en nuestro trabajo las emociones, trabajar con las emociones, trabajar obviamente con lo que hemos hablado continuamente, la autoobservación. No podríamos hacer ningún cambio si no nos autoobservamos, si no tenemos este principio de discernir qué está pasando en nosotros mismos. Ya es medible, ya este campo que nos rodea ya es algo que influencia hacia los demás, y estas alteraciones que se dice de la ionosfera, cuando suceden en nosotros, nos altera, y cuando nosotros nos alteramos, suceden también, influenciamos. Aquí podríamos decir perfectamente cuántas veces que dices, es que trae una mala vibra y me la pegó, ¿no? Cosas así. Pues bueno, pues sí, realmente cuando alguien está lleno de problemas, su energía, su campo magnético está muy pesado, vamos a decir, no está positivo, y esto también lo han medido los científicos, ¿no? ¿Sí? Me recuerda que desde Ignacio Samuel, si hubiera 100 misioneros, México se evitaría la segunda revolución, ¿no? Y que si hubieran 100 misioneros aquí en México, podríamos evitar la revolución. Imagínense esto, la revolución civil que pudiera volver a suceder en México. Imagínense si encima nosotros estamos trabajando con la transmutación de las energías sexuales. Si ya han podido darse cuenta que
alterando eléctrica o magnéticamente el átomo, altera la composición del átomo y de la materia por consecuencia, si nosotros estamos trabajando con la energía más fina que tenemos, que es la energía sexual, transmutando la energía sexual, nuestro campo energético magnético lo fortalecemos por miles, si no millones de veces. Imagínense qué poderosa es esta energía dentro de cada uno si la supiéramos usar, si el hombre en vez de derrocharla la supiera utilizar de forma inteligente. Hoy en día es muy triste darnos cuenta que cuando se habla del Día del Amor y de la Amistad y del noviazgo, muchas veces los jóvenes solo se están pensando en el placer sexual, ¿no? Y cuando se da la famosa educación sexual a los jóvenes, se les habla de la parte física, pero señores, el acto sexual es la consumación del amor. No podemos educar la sexualidad si no enseñamos qué es el amor. Y desafortunadamente muchos de los medios de educación están maleducando, queriendo solo educar la parte sexual, sin educar la parte emocional, conscientiva, psicológica, emotiva de la juventud. Y por último le dicen, protégete para que no tengas problemas de contagios, en vez de decirle, en vez de tener tantas relaciones, evita tener relaciones hasta que tengas la pareja que sea con la que vas a convivir toda tu vida. Porque tener muchas relaciones, lo único que estamos haciendo magnética y eléctricamente son muchas conexiones y cortocircuitos a la larga que producen verdaderos descompensaciones emocionales, y esto lo sabe la ciencia. Y si Dios quiere y nos da fuerza, nos gustará luego con Marisa prepararles un tema sobre educación sexual, que es muy, muy necesario. Hay mucha deseducación en estos campos. Hay mucha información también científica que avala el perjuicio que hoy en día se está haciendo por la promiscuidad que se está dando. Esto no se trata ni de ser ni de santos ni de célibes, señores. Hay una realidad. La sexualidad es necesaria entre una pareja que se aman, hombre y mujer, pero otra cosa es la promiscuidad. No nos va a dar buenos resultados. Pero claro, esto hoy en día no conviene porque somos un producto, ¿no? Volvemos a lo mismo, somos un producto de consumo de medicinas, consumo de preservativos, consumo de acá, consumo de allá, y bueno, pues no es lo que buscamos. La gnosis busca liberar al hombre de sus propias cadenas de la mente, de sus propias cadenas de las emociones. Sobre este tema también habría mucho también que hablar, platicar sobre las emociones, sobre los sentimientos, que desafortunadamente nos alimentamos de muchas malas emociones por falta de una buena educación o porque nadie nos enseñó. Y todo cambio dentro de nosotros mismos deberá siempre empezar por cambiar nuestra forma de pensar. Si nosotros seguimos viendo la vida tal cual como la vemos en estos instantes, muy difícilmente podremos entender la gnosis o estas nuevas investigaciones que se están realizando. Necesitamos abrirnos a lo nuevo, romper paradigmas, romper estructuras, romper esos grilletes de la mente y de las emociones supeditadas a una sociedad de consumo y de placer. El placer es el extremo de su hermana opuesto llamado dolor. Queremos evitar el dolor buscando placer, lo único que vamos a encontrar es más dolor. No hay de otra, necesitamos entrar al famoso equilibrio, a la coherencia global que ciertos grupos de personas también a nivel mundial están luchando para que la humanidad deje ese falso concepto
de los patrones de la vida basadas nada más en los aspectos del placer y de las sensaciones. Hay que ir a la sensación más profunda, que es a la del corazón, a la del amor. Así pues, concluyendo el tema de hoy, invitarles a todos una sanación de amor y de corazón entre todos, que es la mejor medicina. Aunque no estamos físicamente todos, imaginemos que nos cerremos un momento nuestros ojos, imaginemos que entre todos nosotros nos tomáramos de las manos y nos abrazáramos en un gran corazón y sintamos esta energía maravillosa de este campo maravilloso. Vamos a irradiarlo a todos los que nos están viendo, a todos los que están aquí presentes. Sientan en sus corazones esta irradiación, irradien ustedes también hacia todos los que estamos, y luego irradiemos esta energía desde nuestro corazón a todo el planeta. Imaginación, voluntad. Muchas gracias. Sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Pues habla en voz alta para que te escuchen, ¿no? Acá. En la silla, mi amor, para. Siéntate. Bueno, pues buenas noches a todos. Sí, o de pie, porque si no, no nos ven. Cerquita para que se escuche. Nada más aquí hablando al corazón de Gabriel, recordar un día bonito para todos, que esa fuerza del amor, de la amistad, pues esté siempre presente como fundamento de la vida, y recordarles también que como una reflexión, creo que en la Gnosis nos ha dado una responsabilidad muy grande, cuál es precisamente luchar por ese amor en forma muy consciente o lo más consciente que se pueda. Y bueno, eso creo que también la Gnosis nos ha dado. La alquimia es una herramienta muy poderosa, y creo que como reflexión en este día, pues los que estamos en la Gnosis, sobre todo misioneros, pues tenemos que recordar nuestra gran responsabilidad en ese campo, porque no podemos fallar a una obra que desde hace muchos años se ha querido lograr, y bueno, pues también los resultados se tienen que ver, ¿no? Si nosotros nos afianzamos en la educación desde sus raíces, en los 5 centros, en la transmutación y en el amor, pues tenemos que hacer fuerza en esta humanidad, tenemos que hacer fuerza, ejemplo no por ser nadie, sino porque somos responsables de lo que irradiamos a nivel de la Gnosis, que es una enseñanza muy grande. Bueno, pues para todos, ¿no ha habido preguntas? Ya no. Para todos este mensaje de amor, para... Una afirmación intelectual como si lo tuviéramos, eso creo que se llama ley de atracción. Entonces hay que afirmar por un amor para todos. Bueno, hay que hacer una diferenciación con lo de la ley de atracción, que ya que más adelante lo incluso este científico le preguntan esto mismo, que si esto es ley de atracción, ¿no? Y dice, él dice, más que una ley de atracción, es ley de creación, porque lo que uno, y de espejo, porque lo que uno hace adentro lo refleja afuera. Como consecuencia, aparentemente sería como una atracción de algo de afuera, pero que en realidad más bien fue algo que hemos creado adentro. Ley de creación, porque tenemos el poder de modificar al átomo desde adentro. Sería, a veces son palabras nada más, no nos quedemos en los matices, ¿verdad? Lo importante es el sentimiento con el que ustedes lo han entendido, eso es lo que importa, ¿no? Muchas gracias, buenas noches, y todo lo bello que se nos enseñó. Pues muchas gracias a ustedes, y este video que quede para también todos los que posteriormente lo puedan ver. Hagamos este ejercicio maravilloso de
de llenarnos de ese cariño, de ese amor, y más hoy, Día de Amor y la Amistad, ¿no? Aquellos que están casados, obviamente, aquellos que tienen novia o novio también, y aquellos que pues tienen a sus hijos, pues también es el amor a sus hijos, a la familia, a todos nuestros seres queridos, amigos y hasta los enemigos. Hay que querer para romper a esas energías negativas. Pues que pasen buenas noches. Bueno, pues muchas gracias, muy buenas noches. Gracias.